que vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios, dice: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? Él que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme a su funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos una vez más. Señor, muchas gracias por habernos ayudado y habernos permitido llegar hasta este capítulo en nuestro estudio de Efesios, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos dado la carta a los Efesios. Señor, hay muchas cosas que no sabríamos acerca de cómo vivir, o de cómo crecer, o de cómo tu Hijo y tu Espíritu edifican la iglesia si no tuviéramos esta carta. Por eso te agradecemos, Señor, porque nos la diste, porque nos permitís ahora estudiarla, y queremos pedirte, Señor, por favor, que nos des un corazón para escucharla atentamente, escuchar lo que tienen estos versículos para enseñarnos, que por favor nos libres, Señor, de vivir como si esta carta no existiera, Señor, que nos libres de ignorar tu palabra, que nos libres, Señor, de la dureza de corazón, del orgullo, y que podamos ser transformados al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. La carta a los Efesios está dividida en dos partes, ¿sí? Ya lo mencionamos varias veces, pero tiene dos divisiones. Del capítulo 1 al 3, Pablo se propone enseñarnos qué es la iglesia de Cristo, y los capítulos 4, 5 y 6, Pablo se propone enseñarnos cómo vive la verdadera iglesia. ¿Qué es la iglesia? Capítulos 1 al 3, cómo vive la verdadera iglesia, capítulos 4, 5 y 6. ¿Bien? Nosotros hoy justamente vamos a empezar esta segunda mitad de la carta a los Efesios, y yo lo que quiero invitarles a todos ustedes que vienen siguiendo esta serie de enseñanzas, quiero invitarles a que comencemos el estudio de estos capítulos con una esperanza renovada, ¿sí?, de que el Señor pueda enseñarnos cómo tenemos que vivir. Nosotros vinimos a este mundo y estamos atrapados en una cultura,
¿sí? Que moldea nuestra manera de vivir y a veces ni siquiera nos damos cuenta que hay cosas que hacemos mal, que hay cosas que no son correctas. Pero Dios nos dio su palabra justamente para librarnos de esos lentes que nos pone la cultura a través de lo cual lo vemos todo, ¿bien? Y yo quiero que podamos comenzar esta parte de la carta a los Efesios con la esperanza de que el Señor justamente nos enseñe a vivir, nos enseñe qué cosas son las que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que abandonar, ¿bien? Qué cosas como iglesia, como individuos, tenemos que empezar a hacer y también qué cosas como iglesia tenemos que empezar a hacer, qué cosas agradan al Señor en una iglesia y qué cosas no le agradan, ¿bien? O sea, yo lo que quiero es que podamos tener un corazón dispuesto para que la palabra sea la palabra la que nos muestre cuál es el estilo de vida y cuál es el plan del Señor para su iglesia, para los cristianos, ¿bien? Y que si el Señor nos enseña o nos muestra que hay algo que como personas o como iglesia tenemos que cambiar o que tenemos que hacer de una manera diferente, no seamos duros de corazón, ¿sí? No nos aferremos demasiado a nuestras costumbres o a las cosas que como las hemos hecho siempre y que tengamos la libertad que da el Espíritu Santo para que podamos dejar las cosas que sean necesarias dejar y hacer lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿sí? Eso es lo que significa sola escritura, ¿verdad? Sola escritura significa exactamente eso, ¿bien? De hecho, quiero que consideren, hermanos, que el apóstol Pablo comienza esta sección, comienza el capítulo 4, con una exhortación. Él dice, yo les ruego, o les exhorto, que ustedes vivan de una manera digna con la vocación con la que fueron llamados, ¿sí? La palabra vocación significa justamente eso, llamado. Una vocación es un llamado, ¿bien? Dice acá el apóstol Pablo que nosotros tenemos que vivir, les ruego, les exhorto, dice Pablo, que ustedes vivan, que ustedes anden de una manera digna con la vocación con la que fueron llamados. Estas palabras de Pablo lo que hacen es justamente conectar la primera parte de la carta, donde justamente Pablo expone y explica en qué consiste ese llamado, ¿sí? Cuál es la salvación a la que hemos sido llamadas. Conecta ese llamado explicado y amplificado en los primeros capítulos con lo que va a hacer ahora, de los capítulos 4 al 6, nos va a enseñar cómo vivir, ¿sí? Y la vida que él va a explicar y que él va a mandarnos a nosotros a vivir es la vida que justamente es digna de la salvación que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, por gracia para heredar las promesas de Dios cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Él en ese lugar nos amó, nos escogió y entregó la vida de su Hijo por nosotros. Nos hizo parte de su familia. Esa es la vocación con la cual hemos sido llamados. De manera que nosotros los que hemos recibido esta salvación tenemos que vivir de una manera digna con esta salvación. Pero acá hay un peligro y es el peligro de pensar que vivir de una manera digna significa que yo tengo que vivir de tal manera que yo me merezca esa salvación. Pero no es eso, eso no es lo que significa vivir de una manera digna. Justamente vivir de una manera digna, ¿qué significa vivir de una manera digna? Es lo que Pablo se va a pretender explicarnos en los capítulos 4, 5 y 6. ¿Sí? Así que, hermanos, quiero que dispongamos nuestro corazón para que podamos aprender de la misma palabra de Dios qué significa vivir de una manera digna con la salvación que hemos recibido. ¿Bien? La sección que hemos leído hoy, los versículos 1 al 16 del capítulo 4, es el primer detalle que nos va a dar Pablo acerca de qué es lo que significa vivir dignamente conforme al llamado que hemos recibido, ¿sí? Y si nosotros pudiésemos resumir de qué tratan estos versículos, nosotros diríamos que estos versículos tratan acerca del crecimiento de una iglesia, acerca de cómo crece una iglesia. Entonces,
El primer aspecto de una vida digna de la salvación que hemos recibido es que nosotros como iglesia, si hemos de vivir dignamente, hemos de vivir creciendo con el crecimiento que Dios da. Si una iglesia que no crece, y no estoy hablando solamente numéricamente, estoy hablando integralmente, en número y en su calidad espiritual. Una iglesia que no crece es una iglesia que no está viviendo dignamente conforme al llamado que recibió. ¿Sí? Porque Pablo acá en estos primeros versículos lo que va a decir, luego de decirnos que debemos vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, nos va a enseñar cómo es que una iglesia crece, con el crecimiento que Dios da. Bien, de manera que nosotros vamos a estudiar estos versículos y vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender la riqueza que es en estos versículos. No es que solamente Pablo nos dice que una iglesia debe crecer, sino que justamente Pablo nos enseña cuál es el plan de Dios, el plan del Señor para el crecimiento de una iglesia. ¿Sí? Hoy en día, usando las palabras del apóstol Juan, no cabrían en el mundo los libros que hay acerca de cómo crece una iglesia. Hay un montón de libros acerca del crecimiento de la iglesia. Se enseñan materias en los seminarios acerca de crecimiento, como le dicen. ¿Sí? Y hay estrategias sacadas del marketing, sacadas de la psicología, sacadas de un montón de campos del conocimiento secular, en donde se le recomienda a los pastores qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para que crezca una iglesia. Y habrán algunas personas que les dicen a los pastores que tienen que ir y hacer encuestas en el barrio de la iglesia para preguntarle a la gente qué es lo que le gustaría que haya en esa iglesia y después amoldar la iglesia a lo que la gente quiere para que la gente quiera venir. Y habrá otros que recomendarán que hay ciertas doctrinas que no deben predicarse, las reuniones de los días domingos, porque la gente se va a aburrir, porque la gente no las va a entender y porque la gente no está preparada para escucharlas. Entonces, si ustedes quieren que una iglesia crezca, tienen que hablar solamente de temas que sean relevantes para lo que la gente vive, asumiendo que hay cosas de la Biblia que son relevantes y cosas que no. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros, gracias a Dios, ¿sí?, tenemos la palabra inspirada de Dios que nos enseña cómo crece una iglesia. ¿Sí? Y nosotros en esta iglesia creemos que la palabra de Dios es suficiente. ¿Sí? ¿Qué significa cuando decimos que es suficiente? Que nosotros en la Escritura tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo crece una iglesia. Que no necesitamos salirnos de lo que dice la Escritura, que no hay ninguna sabiduría humana que pueda agregarle algo que al Espíritu Santo no se le ocurrió o que se le pasó de largo cuando inspiró su santa palabra. De manera que yo quiero que nosotros comencemos a estudiar. El estudio de estos versículos nos va a llevar por lo menos 2 o 3 domingos, así que yo quiero que comencemos hoy a estudiar con esto en mente. Estos versículos son sumamente prácticos, ¿sí?, donde el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo crece una iglesia, cuáles son las responsabilidades de los miembros de una iglesia para que una iglesia crezca, qué hizo Cristo mismo en persona para darle a la iglesia todo lo que necesita para que la iglesia crezca, ¿bien? Y también nos va a enseñar acá el apóstol Pablo, cuál es la única fuente del crecimiento de la iglesia, porque el apóstol Pablo nos va a decir que la iglesia crece a través de su cabeza. Es Cristo su cabeza, como dice en el versículo 16, de quien, de Cristo, todo el cuerpo recibe el crecimiento. Solamente de Cristo, la iglesia, el cuerpo, puede recibir su crecimiento. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo es que Cristo hace crecer a su iglesia. ¿Cómo es que Cristo puede hacer crecer a nuestra iglesia? ¿Sí? No es que por arte de magia la iglesia va a crecer. Hay responsabilidades que los miembros tenemos,
hay cosas que debemos procurar, hay cosas en las que debemos esforzarnos, hay cosas que debemos evitar, hay cosas que debemos creer, hay convicciones que la Iglesia tiene que tener y que todas esas están en estos versículos que hemos leído. ¿Bien? Así que yo quiero que demos el primer paso para sumergirnos en estos versículos y vamos a explorar qué es lo que el apóstol Pablo enseña en primer lugar en los versículos del 1 al 6 acerca del crecimiento de la Iglesia. Y en estos versículos lo que primero Pablo va a ser dar a la Iglesia en Éfeso una exhortación a la unidad. El apóstol Pablo comienza en el versículo 2 diciendo que ustedes vivan, les exhorto, les ruego que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, lo primero que el apóstol Pablo va a decir acerca de la unidad de la Iglesia y de que lo esencial que es la unidad de la Iglesia para que la Iglesia crezca es que nosotros tenemos que vivir con humildad. Tenemos que vivir en la Iglesia, entre nosotros, con humildad, ¿sí? La Iglesia, hermanos, es diversa, por naturaleza es diversa. El Señor creó a su Iglesia para que sea diversa, ¿sí? Dios la diseñó para que adentro de su Iglesia, dentro de una iglesia local como esta, incluso una iglesia pequeña como la nuestra, haya personas de diferentes posibilidades económicas, haya personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, haya personas de diferentes sexos, ¿sí? Haya personas que han sido criados en contextos completamente diferentes. Nosotros somos diferentes, mirémonos hermanos, somos todos diferentes, ¿sí? Y no está mal, no está mal. El plan del Señor para la Iglesia es que la Iglesia sea un pueblo diverso. No es como en el antiguo pacto, que Él había escogido una nación y esa nación eran todos de la misma cultura, tenían todos el mismo origen, todo en común. Ahora ya no más. Ahora Él está reuniendo un pueblo diverso y así está conformando su Iglesia, ¿sí? De manera que justamente por esta razón, porque somos todos tan diferentes, existe adentro de la Iglesia un peligro potencial, un peligro que está ahí, que probablemente esté siempre queriéndose manifestar, ¿sí? Y es que justamente a causa de nuestras diferencias se generen conflictos. ¿Por qué? Porque un hermano hace las cosas de una manera y otro las hace distintas. Y siempre nosotros pensamos que nuestra manera es la mejor y que el otro está haciendo mal. A un hermano le gusta determinadas cosas y al otro le gusta otra. Un hermano prefiere que las cosas sean de una manera, otro prefiere que sean de otra. Un hermano priorizará ciertas cosas, otro hermano priorizará otras. ¿Por qué? Porque somos completamente diferentes. Crecimos en lugares diferentes, dándole importancia a cosas diferentes, y nosotros somos diferentes. Somos diferentes. De manera que el apóstol Pablo, lo primero que va a hacer, es decirnos que si nosotros como iglesia hemos de crecer con el crecimiento que Dios da, debemos ser una iglesia unida, y para ello debemos ser, en primer lugar, humildes, reconociendo primeramente nosotros a nuestros hermanos, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, como superiores a nosotros mismos, con una disposición de todo corazón a servirnos los unos a los otros, considerando que nuestros hermanos son superiores a nosotros. Ese es el corazón de la humildad. El corazón de la humildad surge de la convicción que tenemos que tener cada uno de nosotros, de que todos nosotros somos pecadores. Yo soy un pecador. Por lo tanto, yo no me merezco mejores cosas que mi hermano. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Sí, mi hermano también es pecador, pero yo estoy a la misma altura que él delante del Señor. ¿Sí? Con toda humildad debemos reconocer. Esa es la dimensión práctica de la doctrina de la depravación total que hemos estudiado, ¿no? Del pecado. Nosotros somos pecadores, y como pecadores no tenemos nada que nos eleve por encima de nuestros hermanos.
Todos nosotros hemos tenido que recurrir al mismo Salvador, hemos tenido que ir al mismo lugar, al pie de la misma cruz, para ser recibidos por nuestro Señor. ¿Y saben qué es lo que hizo nuestro Señor? Cuando fuimos a Él, creímos en Él y nos arrepentimos, nos recibió. Él nos recibió. Y Él hoy no se acuerda de ninguno de mis pecados. De manera que yo me tengo que preguntar con qué autoridad o cuán soberbio tengo que ser yo para yo despreciar a un hermano solamente porque es distinto o incluso por sus pecados. Si el Señor no lo desprecia, si el Señor con toda humildad puso su vida por nuestros hermanos, ¿por qué yo con soberbia lo voy a despreciar? Entonces el apóstol Pablo lo primero que va a decir es que si nosotros queremos ser una iglesia unida, tenemos que ser humildes. Luego va un paso más y dice, ustedes tienen que ser pacientes. Ustedes tienen que ser pacientes con toda humildad y paciencia. ¿Saben lo que es paciencia? Paciencia es tener ánimo largo. ¿Qué es tener ánimo largo? En nuestras palabras de hoy en día es no ser de mecha corta. No tenemos que ser de mecha corta. No tenemos que ser personas que nos molestamos y nos enojamos fáciles con nuestros hermanos. Tenemos que ser pacientes. Eso es lo que Pablo nos exhorta, ¿sí?, a ser lentos para enojarnos los unos con los otros. Y que esta paciencia no tiene que ser un peso, ¿sí? Otra vez está haciendo lo mismo, otra vez hizo lo mismo, otra vez. No tiene que ser un peso. Tiene que ser el acto amoroso de considerar, ¿sí?, con humildad, que todos nosotros, como decíamos recién, también somos personas difíciles de tratar. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que nosotros también somos personas que provocan suspiros en otros hermanos. Otra vez haciendo esto. Sí, nosotros también hacemos eso. Todos somos difíciles de tratar. ¿Sí? Y Cristo y nuestro Padre con toda paciencia soporta en nosotros también nuestros pecados y nuestras debilidades de carácter. A veces nosotros nos enojamos o perdemos la paciencia con nuestros hermanos, sobre todo, creo que algo que, en esto vamos a estar todos de acuerdo, algo que más nos hace perder la paciencia es que una persona cometa siempre los mismos errores. ¿Sí? Eso es lo que más nos hace perder la paciencia. ¿Sí? Pero nosotros, delante de nuestro Dios, no nos sucede lo mismo acaso. ¿Acaso nuestro Dios no tiene paciencia con nosotros cuando nosotros una y otra vez vamos a Él cargados en nuestra conciencia porque cometemos los mismos pecados? ¿Cómo podemos esperar que el perdón de Dios fluya hacia nosotros con total libertad si la paciencia no fluye hacia nuestros hermanos con la misma libertad? Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes con humildad y con toda paciencia, sopórtense unos a otros, sopórtense. ¿Sí? Esta palabra que parece difícil, ¿sí?, que uno a veces en un mundo ideal diría, pero yo a mi hermano no lo soporto, yo lo amo. No, la realidad es que no son dos cosas contrarias, ¿no? Nosotros justamente nos soportamos porque nos amamos. Porque todos tenemos días que son más difíciles que otros, como decíamos recién, porque todos tenemos debilidades y algunas son recurrentes, ¿bien? Y el apóstol Pablo dice, ustedes se tienen que soportar unos a otros. Sopórtense. No sean personas que fácilmente se enojan y rompen la unidad de la iglesia. Sopórtense unos a otros. No se me ocurre una manera más práctica de explicar esto, porque ya el apóstol Pablo lo dice de una manera muy práctica. Sopórtense. Son diferentes, hacen las cosas diferentes y encima son pecadores. Encima, sobre todo eso, son pecadores. Van a cometer pecados los unos contra los otros. Sopórtense. Aprendan, hermanos, a no quejarse, a no despreciarse, a no tratarse mal, a no ponerse mala cara los unos hacia los otros, a no hablarse mal, a no echarnos en cara. Aprendamos a no echarnos en cara nuestras faltas, hermanos, a que el amor cubra multitud de pecados, a no juzgarnos, a no chismosear los unos acerca de los otros.
Y todas estas cosas, sin lugar a duda, constituyen un gran esfuerzo para nosotros. Nos gustaría que sea algo natural. Nos gustaría que sea natural. La humildad, la paciencia, el soportarnos, pero no. Constituyen un gran esfuerzo. ¿Sí? Y es por varias razones. Digo que constituyen un gran esfuerzo porque Pablo lo dice. Pablo, después de mencionar esto, de dar estas exhortaciones, él dice, así que ustedes esfuércense en preservar la unidad del Espíritu. O sea, Pablo no está diciendo, no se preocupen, ustedes tienen una nueva naturaleza, esto les va a salir espontáneamente. No está diciendo eso Pablo. Pablo dice, esfuércense en preservar la unidad del Espíritu. Esfuércense en ser humildes, en ser pacientes, en soportar. Se van a tener que esforzar. Y la razón por la que tenemos que esforzarnos es porque aún teniendo una nueva naturaleza, aún como cristianos, todavía luchamos con el orgullo que hay en nuestra carne, ese orgullo que hace que sea tan fácil pensar bien de nosotros mismos, ¿sí? Y no ver nuestros propios pecados. Porque todavía luchamos contra el orgullo. Todavía luchamos contra esto de tener una imagen demasiado elevada de nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una imagen demasiado elevada de nosotros mismos. Todos la tenemos. ¿Sí? Todos nos vemos a nosotros mejor de lo que realmente somos. ¿Sí? Por eso siempre estamos bien dispuestos a justificar todas las cosas malas que hacemos. Por eso las justificamos. Porque tenemos una imagen, siempre nuestros motivos tienen algo de razón, siempre las cosas que hacemos por algo las hemos hecho y estamos listos para justificarnos. ¿Sí? Ahora eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo. Y entre paréntesis, esa es la razón por la que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Es como que todos nosotros estamos manejando nuestros autos tuertos. Todos somos tuertos manejando nuestros vehículos. Necesitamos de un copiloto que nos ayude a ver las cosas que no podemos ver. ¿Sí? Todos tenemos puntos ciegos. Necesitamos de nuestros hermanos que nos ayuden a ver las cosas que nosotros no vemos, que están mal en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no las vemos. Somos débiles, somos pecadores, todavía tenemos demasiado orgullo en el corazón como para poder vernos como realmente somos. ¿Sí? Nosotros somos lentos para considerar la paciencia, el amor y la humildad con la que Cristo nos buscó, nos llamó y nos sigue tratando. Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue presentando su sangre delante del Padre como la única razón por la cual nosotros hoy seguimos siendo aceptados. Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue siendo paciente con nosotros. Él sigue en humildad y con un corazón servicial, haciendo todo lo que sea necesario para que nosotros podamos crecer, para que podamos ser santificados y para que podamos llegar hasta el final. Y Él sí realmente es el único que tenía derecho a despreciarnos. Él era el único, Él es el único que tiene derecho a acusarnos justamente. Él es el único que puede señalarnos sin temor a que nosotros lo señalemos a Él. Él es el único y Él ha decidido no hacerlo. Él ha decidido no hacerlo. Nosotros somos lentos para aplicar el Evangelio en las relaciones los unos con los otros. Somos lentos cuando nosotros fácilmente nos fastidiamos con nuestros hermanos, cuando fácilmente nos enojamos los unos con los otros o cuando fácilmente nos menospreciamos los unos a los otros, sea por la razón que sea. Somos lentos para recordar el Evangelio, para recordar que Cristo tiene que hacer eso diariamente con nosotros y lo hace con amor, lo hace con la esperanza, o mejor dicho, lo hace con la convicción de saber de que Él nos va a presentar perfectos un día delante de su Padre. ¿Sí? Así que antes de avanzar, hermanos, yo quiero que hagamos un parate y que recordemos
y que meditemos en lo siguiente. En estos primeros versículos que hemos leído, las exhortaciones del apóstol Pablo nos dejan ver que Pablo está siendo crudamente realista acerca de lo que es la iglesia. ¿Sí? Pablo está siendo muy realista acerca de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pablo habla de todas estas cosas, nos exhorta a ser humildes, a tenernos paciencia, utiliza esta palabra que es tan fuerte, ¿no? Sopórtense. Nos exhorta a soportarnos los unos con los otros. Él está reconociendo que los cristianos, los verdaderos cristianos, los que realmente han nacido de nuevo, aún después de ser salvos, incluso aún después de caminar mucho tiempo con el Señor, aún van a ser personas difíciles de tratar. Los cristianos vamos a ser personas difíciles de tratar. Pablo le ordena, el Espíritu Santo le ordena a usted que tenga paciencia conmigo, ¿sí? Porque yo soy una persona difícil de tratar y usted me tiene que tener paciencia. ¿Sí? Me tiene que tener paciencia. El apóstol Pablo le ordena a su hermano que tenga paciencia con usted, porque usted es difícil de tratar, hermano. Y para tratar con usted hay que tener mucha paciencia. Pablo está siendo realista. ¿Sí? La iglesia, hermanos, no es no está glorificada acá todavía. Nosotros los cristianos somos pecadores. Nosotros tenemos que asumir que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar en que la iglesia es un equipo de glorificados, ¿no? Que ya están acá y que ya no ofenden a nadie y que hacen todo bien. No. Pablo acá está dando y nos dice, ustedes esfuércense en la unidad del Espíritu, porque ustedes se van a tener que esforzar, porque ustedes son difíciles de tratar, dice Pablo. Son difíciles. Y Pablo vivió con él, muchos años vivió con él. Con ellos, con los efesios. Él vivió con los efesios. Él estuvo un poco más de 3 años enseñándoles la palabra, viviendo entre ellos, visitándolos en sus casas. Él los conocía. Pero aunque no los conociera, es una realidad, también es una realidad acerca de nosotros, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, somos personas difíciles de tratar para nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios tiene que pedirle, tiene que ordenarle a nuestros hermanos que se esfuercen para soportarnos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta lo realista que es la Escritura acerca de lo que es la iglesia? La palabra de Dios, hermano, le tiene que exhortar a usted a que se esfuerce para tenerme paciencia, para soportarme. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no es fácil de soportar, que me van a tener que tener paciencia. Y lo mismo acerca de usted, hermano. ¿Sí? La palabra de Dios me dice a mí que me tengo que esforzar para soportarlo, ¿sí? Porque va a haber días en donde va a ser difícil tratar con usted, hermano. Esto tiene que despertarnos a la humildad. Tiene que despertarnos a la humildad. ¿Sí? Todos nosotros somos pecadores salvados por gracia. Hemos sido salvados por la infinita gracia de Dios, pero seguimos siendo pecadores que estamos caminando rumbo a encontrarnos con nuestro Señor. ¿Sí? Y va a ser con gran esfuerzo, que hemos de preservar la unidad del Espíritu acá dentro de la iglesia. ¿Sí? No va a ser algo que va a ser sencillo. Va a haber días en que nuestros hermanos nos van a hacer enojar. Y va a haber días en donde usted va a hacer enojar mucho a sus hermanos. Va a haber días en donde, de verdad, a veces hasta no vamos a querer estar con ellos. Y Pablo le dice, usted tiene que saber, hermano, usted se tiene que esforzar, tiene que quebrar su orgullo, tiene que estar dispuesto a preservar la unidad, tiene que estar dispuesto a pedir perdón cuando sea necesario pedir perdón. Qué difícil, ¿no? A veces disculparse, y a veces preferimos simplemente que las aguas se calmen, que pase el tiempo y que por el simple paso del tiempo las cosas estén mejor, antes que ir y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Reconocer que hemos pecado contra nuestros hermanos. No más difícil a veces es aceptar las disculpas. A veces es muy difícil aceptar las disculpas.
A veces preferimos sostener nuestro enojo, porque cuando nuestro hermano viene a pedirnos disculpas, nosotros ya estamos convictos, ya sabemos que no tenemos ninguna razón para seguir manteniendo nuestro enojo. Que tenemos que perdonar a nuestros hermanos como Cristo nos perdona. Aunque venga a pedirnos perdón, aunque peque contra nosotros 70 veces 7, nosotros 70 veces 7 vamos a tener que perdonarlo. Entonces a veces preferimos que directamente no lo hagan porque estamos tan enojados que no estamos dispuestos a perdonar. Qué difícil que es, qué orgullosos que somos, hermanos. Qué orgullosos que somos. Este texto, no solamente en este texto Pablo nos está enseñando o nos está exhortando a la unidad, sino que está desnudando el corazón de las divisiones adentro de la iglesia, que es el orgullo que todavía habita en nosotros. Y hermanos, créanme, ninguno todavía es lo suficientemente humilde como para hacer la plancha, ¿no? Como para decir, yo me tengo que ir tranquilo, yo nunca voy a tener un conflicto con nadie. No, todos nosotros luchamos con el orgullo, todos nosotros somos orgullosos y todos nosotros somos más orgullosos de lo que pensamos que somos. ¿Sí? De manera que la exhortación del Espíritu Santo a nuestra iglesia es: esfuércense, velen, estén atentos. No pierdan de vista ningún rincón de su corazón. Esfuércense para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por ser humildes, esfuércense por ser pacientes, esfuércense para soportarse los unos a los otros. Esfuércense. No va a salir natural. Van a tener que luchar, van a tener que depender del Espíritu Santo. Porque esa unidad es la unidad del Espíritu. ¿Sí? Ahora, hermanos, la única manera que nosotros tenemos como cristianos de poder luchar contra este orgullo, ¿sí?, es mirando y recordando una y otra vez el Evangelio. ¿Sí? Es Cristo en su humillación, es Cristo en su condescendencia, es Cristo en su deseo de hacernos el bien, que se despojó de todo lo que se tuvo que despojar, el que nos enseña cómo nosotros tenemos que esforzarnos e ir hasta las últimas consecuencias para amarnos los unos a los otros y para servirnos los unos a los otros adentro de nuestra iglesia. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo nos exhortó fuertemente a la unidad en estos versículos. Ahora, en los versículos 4 al 6, lo que él va a hacer es va a enseñarnos en qué consiste esta unidad. ¿Por qué es tan importante que yo me esfuerce en preservar la unidad? ¿Sí? Si al fin y al cabo, si la persona si este hermano me ofendió, ¿por qué yo no tengo derecho a poner una barrera en mi relación con este hermano? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tan importante es esta unidad? Y Pablo va a explicarnos en qué consiste esta unidad en los versículos del 4 al 6. Y lo primero que él va a decir, ¿sí?, es que los cristianos, la iglesia es una, porque hay un solo cuerpo. Dice, los cristianos son uno porque hay un solo cuerpo. ¿Sí? Pablo ya nos enseñó en los capítulos 2 y 3 que Dios no tiene muchos pueblos. Dios no tiene un pueblo que armó con judíos, otro que arma con gentiles. Dios no tiene muchos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, un solo cuerpo, dice. Hay un cuerpo. ¿Sí? Él no va a armar Él no pretende tener una iglesia conformada por hombres, otra por mujeres. Una iglesia conformada por personas de poder adquisitivo y otras personas que son pobres. Otra iglesia formada por personas de tal o cual nacionalidad y otra de tal o cual nacionalidad. No, ese no es el plan. Hay un cuerpo. En ese cuerpo, lo dice el apóstol Pablo muchas veces en sus cartas, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre, no hay esclavo ni libre, son todos uno en Cristo. Hay un cuerpo, ¿sí? Cristo no tiene muchos cuerpos, Cristo es una cabeza con un cuerpo, ¿sí? Nosotros somos llamados, hermanos, a vivir esta realidad que es
que es una realidad doctrinal, la tenemos que vivir en el contexto de nuestra iglesia local. Acá en la consulta, donde, como decíamos hace un momento, efectivamente hay diversas nacionalidades, personas de diversos sexos, personas de diversas capacidades económicas, personas que venimos de diferentes tipos de crianza. O sea, nosotros tenemos que vivir esta realidad acá. Nosotros no podemos menospreciarnos los unos a los otros por ninguno de estos motivos, hermano. Eso es pecado, lo tenemos que decir directamente, es pecado. Lo hemos visto cuando estudiamos Santiago. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Santiago? Cuando hablaba Santiago en el capítulo 2 del pecado de la discriminación. Sí, y Santiago ponía un ejemplo ahí de esta iglesia, la que él escribía, en donde dice, cuando venía un rico le daban los primeros lugares y cuando le daba al pobre le decían que se quede parado al fondo. Y él decía, cuando ustedes hacen eso, ustedes se convierten en jueces de malos pensamientos y están quebrantando la ley. Y eso es verdad no solamente acerca de la discriminación por cuestiones económicas, sino cuando nosotros tratamos de una manera diferente a nuestros hermanos por cualquier motivo. Por cualquier motivo. ¿Sí? Nos convertimos en jueces de malos pensamientos y quebrantamos la ley. Nos convertimos a nosotros mismos, dice, en personas que cuestionamos la ley. ¿Por qué hace esa reflexión Santiago? Porque hay la ley, en la epístola de Santiago se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe quién es el primerito de tus prójimos? El que está en la lista, en la fila de los prójimos, el primero que está en la lista es tu hermano. Y esto es bíblico. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que preferirnos los unos a los otros, que tenemos que hacernos el bien, tenemos que hacer el bien a todos, mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. De manera que adentro de la iglesia, somos llamados a preferirnos los unos a los otros. Se nos ordena preferirnos los unos a los otros. Se nos ordena darnos prioridad. Somos un cuerpo. Esta semana estaba escuchando una predicación de Sugel Michelén acerca de este mismo texto, y él decía, hermanos, ustedes tienen que entender, decía Sugel, que usted tiene mucho más en común con un cristiano en la China, ¿sí?, que con su vecino que es paisano suyo y que no es cristiano. Usted tiene mucho más en común con él. Ustedes pasarán la eternidad con ese hermano. Ustedes se van a abrazar y amar cuando entren a la eternidad y se van a olvidar de todos los conflictos que hubo entre ustedes. Van a estar felices de verse ahí, de que han llegado, que han perseverado y han llegado hasta el final. ¿Sí? Entonces, somos un cuerpo. ¿Bien? También el apóstol Pablo dice, no solo son un cuerpo, dice, hay un solo espíritu. Un solo espíritu. El Espíritu Santo que nos... Fíjense, hermano, el Espíritu Santo. Cuando usted oyó el Evangelio, cuando yo oí el Evangelio, cuando todos los cristianos que estamos acá hemos oído el Evangelio, a todos nos convenció ¿quién? El mismo Espíritu Santo. ¿Quién nos convenció de pecado? El mismo Espíritu Santo que lo convenció de pecado a usted, me convenció de pecado a mí, lo convenció de pecado a su hermano. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo que lo hizo nacer de nuevo a usted, hizo nacer de nuevo a su hermano. El mismo Espíritu Santo que lo capacitó para poder confiar en Cristo a usted, capacitó a su hermano para poder confiar en Cristo. El mismo Espíritu Santo que en ese momento lo tomó a usted y lo unió a Cristo, hizo eso mismo con su hermano. El mismo Espíritu Santo que hoy vive en usted, hermano. Usted es templo del Espíritu Santo y su hermano también es templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le reparte dones, ¿sí?, reparte dones en la iglesia y reparte dones en particular a usted, él le reparte dones también en particular a su hermano. ¿Sí? Y el mismo Espíritu Santo que lo va a resucitar a usted en el día final, ese mismo Espíritu Santo va a resucitar a su hermano. Hay un solo Espíritu Santo. ¿Sí? Un solo Espíritu Santo que está obrando en todo el pueblo
de Dios. Pero hay más, hemos recibido un mismo llamamiento a una misma esperanza. Todos los cristianos hemos sido llamados a esperar una sola cosa. Una sola cosa. Hemos sido llamados a esperar la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos estamos esperando lo mismo. Todos estamos en la misma estación esperando el mismo tren, hermano. Todos estamos juntos ahí, esperando que venga la misma persona a buscarnos, que venga el mismo Señor. Todos estamos juntos esperando que se abra la puerta del reino de los cielos y que el Señor Jesús nos diga a todos lo mismo. Entren benditos de mi Padre y hereden este reino. Todos estamos esperando lo mismo. La esperanza es una sola. No hay una esperanza para algunos y una esperanza diferente para otros. No hay una promesa que se aplica a su hermano y que Dios no le dio a usted. No. La esperanza es la misma. La esperanza es la misma. ¿Sí? En ese día, como decíamos hace un momento, ese día final, realmente, hermano, vamos a abrazarnos, vamos a recordar el peregrinaje juntos, vamos a recordar estos días que transitamos acá, en esta iglesia, en este lugar, vamos a recordar cómo el Señor nos ayudó en las diferentes dificultades. O sea, nosotros como cada iglesia local va a recordar el trato personal que tuvo el Señor con ellos. Lo vamos a recordar. El Señor no trató con esta iglesia como ha tratado con otras. Nosotros como iglesia vamos a recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Cómo el Señor nos ayudó. Cómo el Señor nos ayudó a llegar hasta el final, las dificultades en las cuales el Señor nos ayudó y que pudimos sobrellevarlas por su gracia. La vamos a recordar. Vamos a darnos cuenta que toda obra de amor por nuestros hermanos habrá valido la pena. Que habrá valido la pena esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu acá, en el contexto de nuestra iglesia. ¿Sí? Todos tenemos la misma esperanza. Todos. ¿Sí? Todos queremos llegar allá y ser recibidos en el reino eterno de nuestro Señor. Todos. ¿Sí? Una sola esperanza. Somos uno porque tenemos una sola esperanza. Tenemos un solo Señor. ¿Sí? Somos un cuerpo con una sola cabeza. Hay una sola autoridad. Hay solamente una persona que baja línea sobre la iglesia. ¿Sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando fuimos llamados a la salvación, nosotros hemos sido llamados a depositar nuestra confianza en Jesús, ¿sí? Y a seguirlo. Él es el Señor. A Él le seguimos. A Él le hemos reconocido como Señor. ¿Sí? Hay una sola ley para los cristianos que es la ley de Cristo. Lo que Cristo dice, ¿sí? Es palabra final, palabra definitiva para todos, para ustedes, para todos los que tenemos un solo Señor. El Señor no le pide a usted nada distinto de lo que le pide a su hermano. De manera que como todos nosotros tenemos un mismo Señor, todos nosotros tenemos los mismos mandamientos para cumplir, todos nosotros tenemos que vivir en unidad y ayudarnos los unos a los otros a cumplir los mandamientos de este Señor, que nos ha llamado a vivir juntos. Nos ha llamado a vivir en el contexto de una comunidad llamada iglesia local. ¿Sí? Juntos, estamos juntos siguiendo al mismo Señor. ¿Sí? Y hay una sola fe y un solo bautismo. De nuevo, a todos nosotros cuando hemos oído el Evangelio, hemos sido llamados a responder de la misma manera. ¿Sí? Todos hemos sido llamados a confiar en el mismo Evangelio, a creer en el mismo Cristo, a acercarnos a la misma cruz, una sola fe, y a expresar nuestra fe de la misma manera, por medio del bautismo. Todos los cristianos hemos sido llamados a expresar nuestra fe igual, por el bautismo. La fe y el bautismo también nos hacen uno, Por eso, hermano, hay mucho para hablar acerca de este tema, ¿no? Pero no es opcional el bautismo, ¿sí? Un desmedido énfasis, ¿no? en
en que lo único que interesa es la relación personal entre una persona y Cristo, ha llevado a muchos a pensar que una persona puede ser cristiana sin unirse a una iglesia local, ¿sí? Una persona no va a ser salva porque se unió a una iglesia local, pero una persona no puede ser salva sin unirse a una iglesia local. Y no puede. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Todo aquel, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero todo aquel que quiere ser salvo tiene que someterse al señorío de Cristo. Incondicionalmente. Y Cristo en su señorío y en su autoridad que nos manda, entre todas las cosas que nos manda a seguirle en el contexto de una iglesia local. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a someterme a Cristo a todo excepto en esto, yo no creo que sea tan importante. No decidimos nosotros qué es importante y qué no. ¿Bien? ¿Y cómo nos unimos a una iglesia local? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo. ¿Bien? Todos tenemos una fe, todos tenemos un bautismo, todos tenemos un mismo Padre. ¿Sí? Está sobre todos nosotros, cuidando y gobernando. También está por nosotros, o sea, está a favor de nosotros, haciéndonos el bien, y está en todos nosotros. ¿Sí? No es todas estas listas de cosas que el apóstol Pablo menciona que nos hacen uno, son mucho más fuertes, pesan más en la balanza de Dios que cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, esfuércense en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Vamos a cerrar acá y quiero terminar con algunas aplicaciones. ¿Sí? Unas breves aplicaciones, con eso quiero terminar. Pero antes quiero que consideremos lo siguiente. El apóstol Pablo acá nos habla de la unidad de la iglesia en el contexto de querer enseñarnos cómo una iglesia crece. De manera que lo primero que él tiene para decirnos es que para que una iglesia crezca con el crecimiento que Dios da, esa iglesia tiene que ser unida. Esa iglesia tiene que ser unida. ¿Sí? No hay manera que tengamos un crecimiento saludable si no somos una iglesia unida. ¿Bien? Hermanos, en primer lugar, primera aplicación que quiero compartir con ustedes, y más que una aplicación es resumir todo esto en un único punto. ¿Sí? Hermanos, ¿qué se nos ordena en este texto? Se nos ordena ser humildes, ser mansos, ser pacientes, ser tolerantes, ser amorosos y esforzarnos por ser una iglesia unida. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Es un mandamiento. ¿Sí? Si no nos concentramos, si no nos examinamos a nosotros mismos en qué cosas de estas tenemos que ajustarnos, entonces estamos siendo irresponsables y no nos estamos esforzando lo suficiente en preservar la unidad del Espíritu. En preservar la unidad del Espíritu. Hermanos, todos los miembros de esta iglesia somos responsables de esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu. Como mencionamos varias veces a lo largo de la enseñanza, este texto también nos enseña que tener un corazón orgulloso, que no se dispone a esforzarse por la unidad, es un grave pecado. Es un grave pecado. Es un pecado que atenta contra la iglesia, atenta contra el Espíritu Santo y atenta contra Cristo. Es un grave pecado. Nosotros no podemos tomar a la ligera cuando nos enojamos con nuestros hermanos o cuando nuestros hermanos están enojados con nosotros. No podemos tomarnos a la ligera. No podemos simplemente pensar que el tiempo pase y que se van a resolver las cosas. No, hermanos. Tenemos que corregir esas cosas si están en nuestro corazón. Si nos damos cuenta que no tenemos, que no nos sale ir a buscar a nuestros hermanos y hablar con nuestros hermanos, tenemos que darnos cuenta que hay una debilidad de nuestro carácter y con mucha determinación hacer lo que hay que hacer, sea cual sea la forma en la que nos sintamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay algo que es mucho más grande que nosotros. La unidad del cuerpo de Cristo. Pero no me sale. Yo no sé hablar, yo me enojo enseguida. Hermano, mire a Cristo. Mire a Cristo cómo trata con usted todos los días.
todos los días como lo soporta, todas las veces que usted va y le pide perdón y se arrepiente de sus pecados, Él le perdona. Que Él intercede por usted delante del Padre. Mire a Cristo, medite en cómo Cristo perdonó sus pecados una vez y para siempre, y con ese corazón, humillado por el Evangelio, humillado por saberse pecador delante de Cristo, saberse aún tan necesitado de la gracia de Dios como el primer día, con ese corazón, vaya y reconcíliese con su hermano. Pero no podemos naturalizar ningún tipo de división adentro de nosotros. Esfuércense, dice Pablo. Esfuércense. ¿Bien? Padres cristianos, personas que han formado familia, yo les ruego que enseñen esto. Enseñen la unidad adentro de su familia. Adentro de su familia. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer nosotros acá una iglesia unida? ¿Cómo vamos a aprender a tolerarnos cuando somos tan diferentes si no nos toleramos adentro del hogar? Si adentro del hogar no enseñamos a nuestros hijos a tratarse con tolerancia, con respeto, a perdonarse, que si no enseñamos adentro de nuestro hogar a nuestros hijos que todos somos pecadores, que todos vamos a cometer fallas y que siempre vamos a necesitar perdonar y ser perdonados. Hermanos, esto lo tienen que enseñar en sus hogares. Lo tenemos que enseñar en nuestros hogares. En nuestros hogares tenemos que practicar la humildad y la reconciliación como un estilo constante de vida. Estilo constante de vida. Por otro lado, hay entre nosotros también personas que asisten regularmente y que no quieren comprometerse con la iglesia de Cristo. ¿Sí? Como decía recién hace un momento, quizá puedan pensar que ustedes ya son cristianos y que no les hace falta ser miembros de la iglesia, pasar a formar parte de la iglesia, algunos quizá bautizarse o algunos quizá pedir ser considerados para ser miembros de la iglesia. Ustedes tienen que aprender lo que decíamos hace un momento. Una de las consecuencias del texto que hemos estudiado es que nosotros no podemos ser discípulos de Jesús y no ser miembros del cuerpo de discípulos de Jesús. No se puede. Los discípulos de Jesús no son llaneros solitarios. Los discípulos de Jesús que caminan solos están destinados al fracaso. Y probablemente no sean discípulos de Jesús en absoluto. Quizás alguien piense, bueno, a mí no me hace falta ser miembro de esta iglesia. No me hace falta bautizarme, yo ya sé que soy salvo y al final eso es lo que importa. Yo le ruego que me escuche un momentito. Quizás esté cansado, quizás se le hizo larga la enseñanza, pero le ruego que me escuche un momentito, porque este es un error que puede llevarle a la condenación, que puede significar que en realidad usted no es salvo. ¿Sí? Solamente son salvos aquellos, como dijimos hace un momento, que recibieron a Jesús como Señor, que están sometidos a su autoridad. Aquellos que están sometidos a su autoridad. Y Jesús, en su autoridad como Señor, Él le ordena a todos sus seguidores que sean parte de una iglesia. Él les ordena eso. Que estén comprometidos con otros hermanos. Que se bauticen y pasen a formar parte de una iglesia local. Esa es una orden del Señor. ¿Sí? De manera que si usted no está dispuesto a hacer eso, si usted no está dispuesto a negarse a usted mismo, si usted todavía quiere mantener áreas de su vida en una privacidad absoluta, no quiere comprometerse con una iglesia, quiere tener libertad de acción para el día de mañana si quiere irse a otro lado o no, o dejar de venir, quiere hacerlo, entonces usted no está siguiendo a Jesús. Usted no está siguiendo a Jesús en absoluto. Usted se siente muy cómodo acá en medio nuestro, quizás le gustarán las reuniones, quizás le gustarán las predicaciones, pero usted no está siguiendo a Jesús. ¿Sí? Si usted no está dispuesto a negarse a usted mismo, a abrir su corazón a un grupo de cristianos imperfectos, a amarlos, a servirlos, a edificarlos, entonces se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo. Y mi llamado para usted no es venga a la iglesia, no, venga a Cristo, sujétese al señorío de Cristo.
y bajo la autoridad de Cristo, únase a una iglesia verdadera. Únase a una iglesia verdadera. O quizás alguien puede pensar, ¿para qué me voy a bautizar o me voy a comprometer con esta iglesia si yo conozco a estas personas? Yo sé lo que son, yo sé las cosas que hacen, yo sé que son defectuosos, ¿sí? Y yo creo que este texto es un remedio para esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque este texto, como lo hemos mencionado, es absolutamente realista acerca de lo que es la iglesia. Usted cuando ingresa a una iglesia local, a esta o cualquiera, no ingresa al paraíso de los glorificados, en absoluto, ¿sí? Usted ingresa a un cuerpo de personas tan defectuosas como usted, sí, tan defectuosas como usted, todas redimidas por la sangre de Cristo, que se están esforzando por preservar la unidad del Espíritu aún a pesar de las diferencias, ¿sí? Personas que se aman porque tienen un mismo Señor, un mismo Espíritu, porque han creído en el mismo Evangelio y han confesado públicamente esa fe, ¿sí? De manera que, de nuevo, si en realidad no está dispuesto a tomar las fallas de otros hermanos y ayudar a soportar las cargas de ellos, entonces probablemente usted no sea cristiano tampoco. Usted necesita acercarse al Salvador. Todo esto lo que desnuda, ¿sí?, el tema de la unidad del Espíritu, lo que desnuda es que nosotros necesitamos que Cristo nos salve de nuestro orgullo. Somos tan orgullosos, tan individualistas, somos tan solitarios a veces en nuestro caminar, que no estamos dispuestos a sujetarnos a lo que dice la palabra. Vivan en unidad, esfuércense por guardar la unidad. Vivan en unidad con personas defectuosas. Esfuércense. Una palabra también para aquellos que quizás tengan el corazón alejado de algún hermano, por algún motivo. Hay infinidad de razones. A veces alguien peca contra nosotros, a veces hay una discusión, un desacuerdo, diferentes puntos de vista, ¿sí? Hermano, si usted está en esa situación con algún hermano, deje que el Espíritu Santo obre en su corazón hoy. Deje que el Espíritu Santo le muestre que usted con ese hermano va a pasar la eternidad. Deje que el Espíritu Santo le muestre que Cristo con usted, como lo hemos dicho en toda esta enseñanza, es mucho más paciente de lo que usted tiene que ser con su hermano. Abran su corazón a un hermano lleno de pecados y lleno de defectos, ¿sí?, que no solamente es su hermano, sino que también necesita de que usted lo ayude a ser un mejor cristiano. Todos los cristianos necesitamos que nuestros hermanos nos ayuden a ser mejores cristianos, que nos exhorten cuando sea necesario, que estén a nuestro lado cuando sea necesario, que seamos uno siempre. Hermanos, dejemos de lado toda división, todo enojo, toda contienda que pueda haber entre nosotros, ¿sí? Y siguiendo las palabras del mismo apóstol Pablo, vistámonos de amor y soportémonos los unos a los otros, recibámonos como Cristo nos recibió, ¿sí? Recibámonos como Cristo nos recibió. Y estemos siempre dispuestos, hermanos, a ser una iglesia lista para recibir a cualquier persona o a cualquier hermano que se arrepiente de su falta. Hermanos, nosotros hemos conocido iglesias que parece que señalan para toda la eternidad a una persona que cometió un pecado, que está condenada a sentarse para siempre en el último rincón de la iglesia. Eso no tiene que ser así en esta iglesia. Hermanos, Cristo ha recibido a los peores pecadores y nos ordena a nosotros como su iglesia a recibir al peor de los pecadores que viene a Cristo arrepentido y que quiere pasar a seguir a Cristo en el contexto de nuestra iglesia local. Que quiere ser un seguidor de Jesús unido a nosotros. Nosotros nunca tenemos que despreciar a una persona, por más pecado que haya cometido, por más error o por lo peor que nosotros podamos imaginar, no podemos despreciarlo si viene con sincero arrepentimiento a los pies de Cristo. Así que nuestro llamado hoy para cualquier pecador,
para cualquier persona que no tiene a Cristo es que usted no tiene que dejar que ningún pecado que usted haya cometido lo avergüence ni delante de Dios ni delante de los hombres, y venga a Cristo, arrepentido, con un corazón arrepentido por sus faltas. ¿Sí? Vengan a Cristo, van a ser recibidos por Cristo y por su iglesia. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes a vivir lo que hemos aprendido en este texto esta noche, Señor. Que nuestra iglesia pueda ser una iglesia unida en su diversidad, Señor, y que podamos ver el Evangelio en acción, Señor, en medio de nosotros. Que podamos ver en medio de nuestra iglesia cómo los pecadores se perdonan unos a otros, se reciben unos a otros, comparten los unos con los otros a pesar de ser tan diferentes, Señor. Gracias por Cristo, que hizo esto posible para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.